¿Qué tal? Vamos a terminar con este video tutorial número 3 de elaborar nuestro juego con GameMaker. Y para empezar vamos a crear movimientos complejos automatizados en el juego con el uso del editor de rutas. Vemos en este ejemplo del juego ya terminado cómo se crea una ruta, que lo que nos permite es crear patrones de movimiento para objetos. Una ruta está formada siempre por una serie de puntos a lo largo de los cuales puede moverse un objeto. La transición entre estos puntos, la velocidad y otras características pueden ser personalizadas al crearla o si la editamos más tarde. Esta ruta será seguida por un enemigo que vamos a crear para Bar. Se irá moviendo por esa ruta en torno a la habitación y si choca con Bar se reiniciará el juego. Así que volvemos a la versión del juego tal como quedó en el anterior video tutorial y vamos a empezar por crear la ruta. Vamos allá, pulsamos en Resource y ahora dentro de Resource pulsamos en Create Path. Aquí tenemos el editor para la ruta. Vamos a aumentar el tamaño. Vamos a darle para empezar como nombre PTH y vamos a llamarle por ejemplo enemigo. Y ahora para empezar, importante para crear la ruta, observa este icono que hay aquí al final. Aquí nos permite indicar sobre qué habitación vamos a diseñar la ruta. Es muy cómodo porque ahora al pulsar observa como tenemos ya el dibujo de la habitación y por tanto podemos colocar con mucha precisión la ruta de modo sencillo. Ahora para colocar los puntos de la ruta simplemente tenemos que pulsar en el lugar donde queremos colocarlo con el puntero, pulsando el botón izquierdo del ratón. El primero de los puntos de la ruta será un cuadrado verde y el resto son círculos. Vamos a situar por ejemplo aquí el primero. Podemos después de haberlo creado moverlo para situarlo en el punto que queramos, o podemos también aquí indicar, vamos a poner por ejemplo que empiece en 64, pulsamos Enter, coincide justo que está encima de ese objeto, pero da exactamente igual. Podemos ahora colocar otro aquí abajo, de nuevo si no queda justo como queremos podemos moverlo. Por la forma que tiene, mejor que quede más hacia arriba, si no queda un poco aquí por debajo, da igual. Y desde luego después se puede editar, una vez que lo tienes creado y lo ves en funcionamiento, modificas lo que quieres, lo que quieras. Vamos a volver a pulsar aquí. No te preocupes porque salga así, vamos ahora a pulsar aquí. Y observa como cada vez que pulsamos va creando un nuevo punto. Vamos a pulsar aquí, mejor un poco más abierto. Y por último por aquí aproximadamente. Y aquí tenemos ya nuestra ruta creada de este modo tan sencillo. Empieza siempre con el cuadrado verde y en el último punto que tengamos es un círculo rojo. El resto son círculos azules, como puedes ver. Bueno, ya lo he probado antes y ya digo que para la forma que tiene el personaje que vamos a usar, mejor colocarlo así, porque si no parte del cuerpo iría por detrás del muro y no queda demasiado bien, pero en fin, eso en cualquier momento podemos editarlo. Lo que interesa es que aquí tenemos nuestra primera ruta creada. Ahora necesitamos crear ese enemigo que se vincule con la ruta. Simplemente lo que hará es irse moviendo a lo largo de esta ruta y si choca con Bar se reinicia el juego como si hubiera perdido y vuelve a empezar. Vamos entonces en un proceso que ya tenemos que tener clarísimo, crear un nuevo spray. Vamos a llamarle a este spray SPR enemigo, por ejemplo. Pulsamos en Load Spray, vamos a utilizar este de barras. Y pulsamos para que elimine el background y demás. Y pulsamos en Abrir. Vamos a centrarlo y OK. Creamos ahora un nuevo objeto, vamos a llamarle OBJ enemigo y
como sprite que utilice SPR enemigo que acabamos de crear. Vamos con los eventos. Usamos un evento create que ya conocemos cuando se cree el juego. Y ahora vamos a las acciones. Dentro de la pestaña de Move, aquí tenemos la de configurar path, set path, que es la que tenemos que poner. Se le aplica al mismo objeto, self, la ruta a la que hemos creado. Aquí sigue apareciendo como path 0, pero es la que tenemos, y una velocidad de 4. Ahora, en la siguiente opción, determina lo que pasará cuando la instancia, el objeto, alcance el final de la ruta. Las opciones, aquí podemos verlas, son stop, que se detenga, que continuar from start, que es para rutas abiertas, continuar from here, que es para rutas cerradas, como la que estamos utilizando, o reverse, que es para que se dé la vuelta y haga la ruta en el sentido contrario. Aquí nosotros vamos a usar la de continue from here. Y la opción relative, que como vemos podemos hacer la relative o absoluta, indica dónde se inicia la instancia, donde se encuentra, o desde el primer punto de la ruta. Nuestra ruta es una ruta cerrada que da la vuelta, así que lo ponemos como absolute, y así está dando vueltas de modo constante. Pues con esto ya tenemos creada la ruta y enlazada con nuestro objeto. Pulsamos en OK. Pero con esto tenemos un enemigo, una instancia de un objeto que está preparado para seguir una ruta sobre la habitación, pero no hace absolutamente nada más. Vamos a hacer ahora que pase algo cuando entre en colisión con bar. Así que de nuevo ya tienes que estar cogiendo todo esto de modo rápido, simplemente add event, y tiene que ser colisión. Tiene que ser colisión con el object bar. Y lo que queremos es que en ese momento pues que se reinicie, que como finalizará el juego, pero vuelve a empezar en esta versión. Para ello vamos aquí, ya está, hay una acción ya preconstruida para ello, y aquí en Game, este icono que tenemos aquí es el icono de reiniciar el juego. Ya tenemos a nuestro enemigo preparado, pulsamos en OK, y ahora desde luego tenemos que añadir en la habitación una instancia del objeto enemigo para que aparezca. Para ello pulsamos con el botón izquierdo, como ya sabemos. Podemos ponerlo en cualquier punto, porque cuando se inicie el juego lo colocará, como indicamos, en el primer punto de la ruta. Así que lo ponemos por ahí, pero ya digo que esto da igual. Guardamos todo y ya estamos preparados para probar esta nueva versión del juego. Vamos allá. Y aquí tenemos la versión del juego tal como está ahora. Ya vemos que la ruta no está bien, y eso ahora lo afinamos en un momento, pero observa como ahora observa como la imagen aquí, como vemos, queda un poco, hay que bajarla un poco, y ahí también hay que bajarla también un poco. Pero ahora lo que nos interesa, cuando entran en contacto, observa cómo se ha reiniciado el juego, pone de nuevo en puntuación 0 y aparece todos los elementos. Hay que modificar la localización y ya está, ves cómo aparece de nuevo, reinicia el juego cada vez que entran en contacto los dos. Ya he modificado la ruta del enemigo para que se adapte más al escenario de modo muy sencillo. Simplemente editar los puntos y ya está, y ya vemos cómo ahora va. Si quieres aquí podrías bajarla más, en fin, eso ya es un momento. Y ahí tenemos cómo reinicia cada vez que entren en contacto los dos. Pues si miras en los contenidos del menú Resource, verás que ya hemos usado todos los posibles creates menos uno, el de create timeline, que es el que vamos a utilizar ahora. El timeline es un sistema avanzado de seguimiento de tiempos que nos permite controlar todas las cosas que pasan durante el desarrollo del juego. Una línea de tiempo está formada por una lista de momentos, y cada momento representa un número de pasos desde que la línea de tiempo se inició,
que coincide con el comienzo del juego, desde luego. La línea de tiempo puede usarse prácticamente para todo y junto con las rutas permite ampliar las opciones del juego de modo interminable. Pero uno de los usos más comunes para estas líneas de tiempo es el de hacer aparecer instancias de un objeto en un momento determinado. En los juegos de shooters, por ejemplo, hacer que aparezcan nuevas naves del enemigo. Y aquí lo usaremos para hacer que aparezcan nuevos objetos que se pueden ir recogiendo. Algo también muy común en juegos de plataformas como Super Mario o como Sonic, que no olvides que fueron los cimientos de grandes imperios en el mundo de los juegos. Así que vamos allá, desde Resource Create Timeline, y como siempre nos crea el nuevo recurso en el árbol de recursos y nos abre su panel de propiedades. Vamos a empezar por darle un nombre. Vamos a poner TM y vamos a llamarle recolectables. Y ahora, para ir añadiendo los momentos, tenemos que ir pulsando aquí donde pone Add. Así que empezamos por pulsar Add. Y aquí tenemos que indicar el momento, que ya dijimos que es un número de pasos. Vamos a poner 60 pasos. Y le pulsamos sobre OK. Y observa como la mecánica de creación es exactamente la misma que para eventuación. Lo que pasa es que aquí, en lugar de ser un evento, es un determinado momento en la línea de tiempo. Así que ahora aquí tenemos las acciones. Vamos a hacer que estos objetos que se pueden ir recogiendo, además de crearlos, también se muevan y aplicándoles una velocidad. Así que para ello vamos a Actions Main 1 y tenemos que pulsar sobre el icono que vemos aquí, el de Create Moving. Pulsamos y ya aparece aquí la instancia, crear movimiento. La instancia que queremos que se cree y que se mueva es el Object Recoger, así le llamamos. Queremos que la creación de la instancia se produzca fuera de la pantalla para que el jugador no sepa desde dónde va a llegar, y queremos que se mueva horizontalmente, así que lo vamos a configurar en la zona a la izquierda del área del juego. Le damos en X un valor de menos 64. Desde luego no queremos que las instancias se creen siempre en la misma localización, así que vamos a añadir un elemento random. Vamos a crear la instancia en una posición vertical aleatoria entre los 48 píxeles de la parte superior y 48 de la parte inferior. Para ello vamos a tener que utilizar una fórmula. Usamos random, ahora entre paréntesis 394 más 48. Vamos a darle una velocidad de 4, la dirección en 0 y pulsamos en OK, con lo cual ya tenemos creado nuestro primer momento. Vamos a crear un segundo momento en el paso 120 y repetimos el proceso de antes. Pero esta vez queremos que el movimiento sea vertical, así que ahora el que vamos a hacer aleatorio es X. Para empezar, desde luego elegimos el objeto, que es el mismo, el objeto recoger, y ahora aquí en Y es donde vamos a poner menos 64, mientras que en X es donde ponemos la fórmula aleatoria. Vamos a poner aquí 546 más 48. Le damos una velocidad de 4 y ahora aquí en dirección, recuerda que va a ser vertical, así que ponemos 270. Pulsamos en OK y con esto ya tenemos una línea de tiempo que generará un nuevo instancia de estos objetos que se pueden recoger cada 2 segundos. Pero de momento está creado, ahora tenemos que vincularlo a un objeto para que se aplique. Vamos a utilizar para ello de nuevo el objeto iniciador. Y en el evento GameStart, que ya existe, vamos dentro de Options a Main 2 y vamos a arrastrar este icono que es el de Set Timeline. Aquí lo vemos.
Y aquí elegimos la línea de tiempo que acabamos de crear. Dejamos la posición en 0, con lo cual ya se iniciará en cuanto se inicie el juego. En empezar, que empiece inmediatamente. Y como queremos que se repita de modo ininterrumpido, loop, esto hará que se esté generando cada 120 segundos un nuevo objeto. Pulsamos OK y ya tenemos añadida esta nueva funcionalidad dentro de nuestro juego. Vamos a guardarlo y ejecutarlo. Y aquí lo tenemos en funcionamiento. Observa cómo ahora, cada 60 segundos en una dirección horizontal o vertical, van apareciendo nuevos objetos. Que podemos recolectar. El resto funciona como siempre y tenemos en gran medida creado un juego muy similar a muchos que puedes ver en muchos sitios. Por ejemplo, similar al que decía de los tiburones, cuando se llega a un determinado punto, pues se crea un nuevo nivel en el que lo único que haría es, en lugar de haber un enemigo, pues haber dos, o que se mueva más rápido, en fin, dar un poco más de dificultad, pero desde luego la técnica es la misma. Pues ahora que toda la mecánica del juego está creada, pues puedes llevar a cabo las modificaciones que quieras, irlo mejorando. Así que esto sería la versión 0.1 y a partir de aquí puedes ir ampliando funcionalidades y demás. Simplemente vamos a ver una, para tener una idea de lo sencillo que es. Vamos a modificar el sprite que estamos utilizando en el objeto bar. Lo mismo podemos hacer para cualquiera de los otros objetos que aquí tenemos, para el fondo, para los sonidos, así que también de modo rapidísimo, manteniendo todo lo que es el funcionamiento del juego, podríamos cambiar su aspecto totalmente. Vamos entonces al sprite de bar, como decíamos, pulsamos sobre él y pulsamos el Load Sprite, y aquí tengo esta otra versión. Vamos a darle que remueva el fondo y el filo suave, y aquí lo tenemos. Vamos a pulsar el center porque tiene un tamaño distinto, es un poco más grande porque tal como se ve es pequeño, pero tampoco se puede hacer demasiado grande porque recuerda que si no, no puede pasar por el muro. Eso también hay que adaptar la forma, podríamos aumentar el tamaño desde luego también. Pulsamos en OK y ahora, por si acaso, pulsa en Object Bar, y aunque aquí ya te tiene que poner el spray, vuelve otra vez a indicarlo, Sprite Bar, pulsa en OK. Si salvamos y volvemos a probar el juego, al hop, aquí tenemos el juego funcionando con la nueva imagen y tenemos nuestra primera creación, nuestro primer paso en este mundo. Observa cómo siguen apareciendo constantemente, uno horizontal, otro vertical, y como el enemigo nos busca, como la puntuación va aumentando cada vez que recolectamos uno. En fin, que ya me estoy aficionando. Vamos a cerrarlo. Terminamos aquí este curso intensivo en el que hemos creado un juego completo. Puede que siga haciendo más cosas sobre Game Maker, no lo tengo aún claro, pero desde luego con lo visto ya tienes que tener la suficiente autonomía para profundizar y empezar a crear tus grandes creaciones. Repito que un sistema magnífico es que entres en Google Play o en la App Store o en los juegos que puedes ver en Google Chrome y veas el funcionamiento e intentes replicarlos mediante el uso de todas estas herramientas que hemos visto aquí. Pues nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.